Hola, hola, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de las características del duelo normal. La última vez que tuvimos la oportunidad de platicar, hablábamos acerca de los factores que ayudaban precisamente a la elaboración de duelos sanos. Estuvimos platicando de cuáles son aquellas características que son útiles y que nos pueden ayudar precisamente a elaborar de una mejor manera nuestras pérdidas. Pero también platicamos acerca de cuáles son aquellos factores que obstaculizan la elaboración del duelo. Vimos que hay muchas de las cosas que en ocasiones, por esa falta de información, por esa falta de comunicación, en ocasiones nos descubrimos a nosotros mismos cayendo en este tipo de situaciones que al final no nos sirven y que no nos ayudan. No se trata de que nosotros caigamos como en una cuestión de chispas, es que no lo sé hacer, es que no me sale. No, sino que se trata de poder identificar cuáles son aquellas cosas que sí nos sirvieron y cuáles son aquellas cosas que no nos sirvieron para poder saber, bueno, esto lo mantengo, esto lo quito, esto lo modifico. Es una forma en la que nosotros tenemos la posibilidad precisamente de poder seguir adelante. Y hoy vamos a platicar acerca de cuáles son las características de un duelo normal. ¿A qué llamamos duelo normal? Porque como ustedes saben, cada una de las personas pues va a pasar por una forma distinta de elaborar un duelo. No es lo mismo la manera en cómo ustedes pueden elaborar un duelo a la manera en cómo yo puedo elaborar mi duelo, a la manera en cómo los otros pueden elaborar sus duelos, ¿sí? Nuestro duelo y nuestra vivencia va a ser única, ¿ok? Para ello, lo que vamos a hacer es tratar como de ir como desmenuzando cada una de las características que están involucradas durante el duelo, ¿sí? Vamos a hablar acerca de las sensaciones, vamos a hablar acerca de los sentimientos, vamos a hablar acerca de las cogniciones y vamos a hablar acerca de las conductas. Vayamos primero por las sensaciones. Eso que sentimos en nuestro cuerpo, ¿sí? Muchas veces no le damos tanta importancia, ¿sí? Pero nunca hay que olvidar que la sensación es la información cruda, ¿sí? Que la persona que está pasando por un momento difícil tiene para poder llegar al sentimiento. Las sensaciones nos llevan a cómo identificar los sentimientos, ¿sí? Sabemos que entre las sensaciones básicas se encuentran el placer y el dolor. Digamos, todos nosotros como seres humanos, ¿sí? Tenemos estas dos sensaciones básicas. Sin embargo, no son las únicas, ¿ok? Existen otro tipo de sensaciones, como por ejemplo el vacío, la debilidad, la sequedad, la satisfacción, la insatisfacción, la opresión, la fatiga, palpitaciones, ¿sí? Calor, tensión, incomodidad, ligereza, suavidad, excitación, frío, nerviosísimo. Todas estas son sensaciones, ¿sí? Sensaciones que nosotros vamos a poder descubrir en nuestro propio cuerpo, ¿sí? Muchas veces sucede que cuando nosotros estamos platicando, que estamos hablando con una persona, ya sea una persona que está pasando por un momento difícil, una pérdida, ya sea un paciente, vamos a darnos cuenta que muchas veces no están en contacto con las sensaciones, no pueden detectar qué es lo que sienten. Nosotros a veces lo que tenemos que hacer es ayudarlos. ¿Cómo se siente la tristeza en tu cuerpo? ¿Cómo se siente la felicidad? ¿En dónde lo sientes? ¿De qué manera lo sientes? Esto lo que nos ayuda es a conectar con el cuerpo, ¿sí? Es un trabajo de sensibilización, ¿sí? Realizamos un trabajo de sensibilización, porque lo que queremos es que la persona conecte con ese sentimiento, ¿ok? No hay que olvidar que las sensaciones son el primer paso
para poder conocer el sentimiento que se encuentra detrás, ¿sí? ¿Qué hay detrás de esa sensación? ¿Por qué de repente me duele el estómago? Porque estoy nervioso, ¿ok? Porque tengo miedo, ¿sí? ¿Qué hay detrás de esa sensación? ¿Sí? Las sensaciones más comunes pueden llegar a ser un vacío en el estómago. ¿Cuándo me siento con un vacío en el estómago? ¿Sí? Cuando me siento triste, cuando tengo hambre, cuando me pasa algo difícil. ¿Cuándo siento una opresión en el pecho? Cuando tengo ansiedad, cuando estoy preocupado, una opresión en la garganta, cuando estoy triste, cuando no puedo llorar, cuando estoy reprimiendo algún tipo de sentimiento, una falta de energía cuando estoy, por ejemplo, pasando por una situación que me mantiene deprimido, una incomodidad ante el ruido, esa hipersensibilidad, ¿cuándo? Cuando estoy muy alterado, cuando estoy muy cansado, ¿sí? La falta de aire, la sensación de despersonalización, tensión y debilidad muscular, ¿sí? ¿Cuándo sentimos esto? La idea, precisamente, es poder detectar cuál es el sentimiento que está detrás de cada una de este tipo de sensaciones, ¿sí? Porque en la medida en que nosotros conectemos con aquellas emociones o sentimientos, vamos a poder saber, precisamente identificar qué es lo que está sucediendo con nosotros. Porque simplemente si decimos, ay, siento como raro el pecho, como que siento que me falta el aire, ay, seguramente es porque me cansé subiendo las escaleras o porque tal cosa, dices, espérate, probablemente atrás hay algún tipo de sentimiento que no está siendo expresado. Y lo que tenemos que hacer es precisamente conectar con ese sentimiento para empezar a identificar las necesidades que pueden haber detrás de ese sentimiento. ¿Ok? Acuérdense que muchas veces hay como una necesidad que necesita ser cumplida y si nosotros no identificamos cuál es ese sentimiento, no sabemos de qué manera poder cumplir con esta necesidad y obviamente poder sentirnos mejor. Entonces las sensaciones son ese primer paso que nos ayuda a conectar con los sentimientos, esa información cruda, ¿sí? Que tenemos cuando estamos experimentando, teniendo algún tipo de situación particular, ¿sí? Las dos sensaciones básicas son el placer y el dolor. Y muchas veces lo que tenemos que hacer en el trabajo con las demás personas es ese trabajo de sensibilización, ¿ok? Pasemos ahora a hablar sobre los sentimientos, ¿sí? ¿Qué entendemos por los sentimientos? Muchas veces es precisamente lo que está detrás de esas sensaciones, de eso que nuestro cuerpo empieza a reaccionar. Son tantos que muchas veces no sabemos ni qué estamos sintiendo, ¿ok? ¿Cuáles son algunos de los sentimientos, digamos, más conocidos? Por un lado tenemos, ¿sí? La tristeza, ¿sí? Este sentimiento que es muy común cuando estamos pasando por un duelo, ¿sí? Y en todas las personas, por supuesto que es un sentimiento sumamente común, ¿sí? Inclusive es un sentimiento por el cual nosotros podemos unirnos a las demás personas, nos reconocemos, ¿sí? Y es precisamente a través del cual muchas veces expresamos nuestro llanto, ¿sí? A través de cómo nosotros, no es necesario, por supuesto, no es algo que tengas que llorar cada vez que estás triste, pero sí es una forma en la que nosotros manifestamos la tristeza precisamente a través del llanto, ¿ok? Y yo creo que si a veces nuestro cuerpo nos está pidiendo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la sensación que hay detrás de una persona que se está aguantando el llanto? De repente vemos los ojos llorosos. ¿Y cómo se siente tener los ojos llorosos? Pues bueno, de repente sientes que te arden, que quieres cerrar, pero como que no permites o volteas a ver hacia todos lados con tal de no derramar una lágrima. Pero a veces lo que hay que hacer es escuchar al cuerpo qué es lo que nos está pidiendo y tal vez en ese momento lo que nos pide es llorar. ¿Y por qué lloramos? Porque probablemente estamos tristes y esto es una manera en la que nosotros estamos conectando con las sensaciones y con los sentimientos y de esa manera podemos satisfacer esa necesidad. Otro de los sentimientos más conocidos es la soledad, ¿sí? Sentirnos muy solos. Hay veces en los que nosotros cuando estamos pasando por un duelo difícil no sabemos qué hacer, ¿sí? Sentimos que no tenemos a nadie y a veces nos encerramos, ¿sí? Nos encerramos en ese mundo tan
caótico interno en el cual sentimos que no hay nadie que nos pueda ayudar. ¿Ok? Entonces, lo que hay que hacer precisamente es evitar estar solos. ¿Sí? Hay que poder estar rodeado de personas que nos ayuden a lidiar con esta soledad. Otro de los sentimientos también más conocidos son la fatiga. ¿Sí? Las personas que están pasando por un duelo pueden llegar a experimentar mucha fatiga, ¿sí? No tienen ganas de hacer nada, sienten mucha apatía, mucha indiferencia, ¿sí? Y entonces, esto realmente lo que hace es que al final la persona sienta que no puede lograr nada, sienta que no tiene la energía necesaria para poder lograr salir adelante. Entonces, hay veces en donde estos sentimientos, como la fatiga, lo que hacen es tratar de detenernos, pero la realidad es que lo que hay que hacer es movernos. Acordémonos que una de las ideas importantes de la salud es el movimiento, la flexibilidad. Lo estático, lo rígido es sinónimo de patología. La impotencia, por supuesto. Cuando perdemos a una persona no sabemos, queríamos controlar las circunstancias, pero cuando no tenemos el poder de hacer algo, lo que sentimos es impotencia, ¿sí? Sienten las personas que no pueden hacer nada, ¿sí? Y que necesitan ayuda de otros para poder salir adelante. Y esa es la realidad. Podemos recurrir a alguien más para poder salir adelante, pero la impotencia es algo real porque no podemos controlar lo que sucede y tenemos que lidiar con ello. Por supuesto, a veces caemos en shock, ¿sí? Este sentimiento es muy frecuente cuando son muertes, por ejemplo, repentinas, situaciones que la persona no se esperaba, o cuando son situaciones violentas o inesperadas. Y entonces, esto lo que hace precisamente puede llegar a hacer que la persona caiga en negación, que no acepte lo que estás sintiendo, ¿sí? Y esto pues obviamente es una de las cuestiones que pues tiende a suceder cuando pasan este tipo de pérdidas tan inesperadas. Alivio, ¿sí? Aquí la persona pues puede sentir pues realmente esa sensación de decir, ¿sabes qué? Me siento bien, o sea, tengo un sentimiento de que pues después de tanto, al final puedo sentirme contento, ¿sí? Pero también puede ser que ese alivio pueda llevar a otro que es la culpa. ¿Por qué me siento bien? ¿Por qué de repente ya no me siento tan triste cuando todos los demás siguen estando tristes? ¿Será que no me interesa? ¿Será que no me importa? ¿Será que es algo que estoy mal yo por sentirme contento? No, a veces en donde este sentimiento pues puede ser algo que realmente implique el sentir que estás aliviado, ¿sí? Acuérdense que cada uno de nosotros tiene una manera distinta de vivir su duelo y eso es una de las formas en las que nosotros podemos identificar cuando estamos ya elaborando este duelo. La insensibilidad, ¿sí? A veces ante noticias tan fuertes, la persona puede parecer que no siente nada, puede manifestarlo, ¿no? Yo no me pasa nada y todos dicen, wow, qué fuerte es como una roca, no le pasa nada, todos quisieran ser como él porque mira cómo no reacciona, cómo no se desmorona. La realidad es que la persona también la puede estar pasando muy mal, pero pero a veces como que no conectan con esas emociones, ¿sí? A veces puede ser que al principio como que a los primeros días se muestre muy insensible, ¿sí? Y puede ser que tal vez por las noches nada más, pero si esto se prolonga y la persona realmente muestra como una, ¿sí? Una poca capacidad de poder conectar con los sentimientos, pues ya podemos estar pensando tal vez en un duelo crónico o patológico, ¿sí? Hay otro tipo de sentimientos que puede ser el miedo, ¿sí? Porque después de que la persona que queríamos se va, ahora dices, bueno, ¿y qué sigue? ¿No? ¿Qué voy a hacer ahora? Miedo hacia la vida, hacia las circunstancias, y si me pasa, ¿qué va a suceder? Enojo hacia todos, hacia todo, ¿sí? A lo que te rodea y hasta la persona que se murió, ¿sí? Te enojas con la persona que está, pero ¿por qué te dejó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no hicieron nada los doctores? ¿Por qué yo no dije esto? Y entonces de repente te enojas contra todos y contra todo, ¿sí? Y por supuesto la culpa por lo que no se hizo o se dejó de hacer.
es que no debía haber esperado tanto tiempo, es que le debía haber dicho tal cosa y de repente esta culpa es algo que persigue a las personas y no las deja vivir en paz, ¿sí? A pesar de que estos sentimientos sean normales, hay que estar muy atentos de cuánto duran, de cuánta es su intensidad, ¿sí? Porque recordemos, puede ser que la persona esté tapando un sentimiento con otro o que no haya podido resolver y tenga algún tipo de asunto pendiente o inconcluso. O también puede ser por un mal hábito el que la persona no controle adecuadamente sus sentimientos. Por eso, si nosotros detectamos que este tipo de situaciones ya es algo que la persona no está pudiendo controlar, en donde vemos que ya hay como un sufrimiento, hay que poder pedir ayuda, ¿sí? Para eso estamos las personas que nos estamos formando en este tipo de trabajo, ¿sí? Hay que pedir ayuda, porque cuando esto dura mucho y su intensidad es tal que empieza a afectar otras áreas de la vida, son signos importantes de que esto necesita atención. Pasemos ahora a hablar sobre las cogniciones. ¿A qué nos referimos con las cogniciones? Precisamente a todos los pensamientos que aparecen durante el duelo. Y estos pueden llegar a ser sumamente diversos, ¿sí? Hay algunos que son más normales, más naturales, ¿sí? Pero cada uno de nosotros va a tener una forma distinta de poder entender, ¿sí? Y poder pensar las cosas en relación a la pérdida, ¿sí? Por ejemplo, incredulidad. Normalmente sucede en los primeros momentos en donde nosotros nos, como que conocemos la noticia, ¿sí? Entonces como que no puede ser, si lo acabo de ver, si acabo de estar con la persona, justo la semana pasada lo vi, ¿sí? Entonces puede ser una equivocación, ¿no? ¿Estás seguro que fue eso? No es cierto. De repente como que no creemos. Bueno, a eso es lo que conocemos como la incredulidad, ¿sí? Podemos también sentirnos muy confundidos, ¿sí? La persona puede manifestar una desorganización en la forma en cómo piensa, se olvida de cosas, se distrae, de repente cuando te está contando algo, de repente se pierde y te empieza a decir otra cosa y dices, ¿dónde estaba? ¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí, tal cosa. O, oye, la cita era tal hora. Ay, en serio, fíjate que se me fue. ¿No? De repente empezamos a ver esta confusión en muchas áreas de la vida. La persona como que no se halla mentalmente, como que la persona no logra precisamente tener una organización mental. Se ve muy confundido. Otras son las preocupaciones, ¿sí? Aquí se puede tratar de una obsesión con la persona difunta, en donde todo el tiempo se piensa en él, en la persona. Quieres volver a verlo, piensas que puede estar sufriendo, puedes tener ideas intrusivas como que la persona realmente no ha descansado y que está en un momento, en una situación complicada, ¿no? Entonces, a veces durante el duelo, la preocupación por la persona que se fue, inclusive por las personas que se quedaron, es algo que puede estar presente, ¿sí? La preocupación es algo que está ahí. El sentido de presencia, ¿qué es esto? Muchas veces las personas pueden sentir que la persona fallecida está ahí, junto a mí, junto a mi cama. Puede ser un espíritu, un fantasma o como ustedes le quieran entender. Pero hay veces en donde las personas lo que sucede es que sienten que la persona fallecida se encuentra entre los vivos, ¿sí? Esto, pues obviamente, pues dependerá de cada uno de nosotros cómo lo queramos interpretar, pero es una de las formas en las que nosotros sentimos esa presencia del otro. Y por supuesto, también pueden haber alucinaciones, ¿sí? Aquí pueden ser tanto auditivas como visuales y que son normales, ¿sí? ¿Sí? Son las alucinaciones normales durante este proceso de duelo. Pueden inclusive manifestarse en días o semanas después de que la persona falleció y esto con el tiempo irán desapareciendo. ¿Cómo podemos escuchar estas alucinaciones? Escuchamos la voz de la persona fallecida, nos pareció verla pasar,
vimos a una persona en una plaza igualito a la persona y luego ya no la vimos, ¿no? Ese tipo de cosas a veces puede llegar a la persona a cuestionarse, oye, estoy quedando loco, estoy quedando loca, ¿no? De repente como que caemos en esta preocupación, pero la realidad es que es algo normal, ¿sí? Todas estas cogniciones, todos estos pensamientos pueden llevar a las personas, ¿sí? A tener la sensación, como les digo, de que sentirse que se están volviendo locos. Pero no hay que olvidar que estas son completamente normales en el inicio del proceso. Sin embargo, como lo platicábamos en los sentimientos, hay que estar muy pendientes y prestar mucha atención de que si éstas se prolongan y su duración e intensidad es muy alta, hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda profesional. No hay que esperar que solito las cosas vayan sanando, porque si ya nos dimos cuenta que esto ya nos está afectando en muchas áreas de nuestra vida, tenemos que tomar cartas en el asunto. ¿Ok? Bueno, otras de los aspectos importantes de los duelos sanos son las conductas. ¿Ok? Hay ciertas conductas específicas que se presentan durante el duelo normal, que son naturales y tienden a desaparecer con el tiempo. Estas pueden ser los trastornos del sueño. Muchas veces las personas cuando recién están pasando por un proceso de duelo pueden tener muchas dificultades para conciliar el sueño o que se despiertan en medianoche y que no consiguen volverse a dormir o por lo contrario, duermen en exceso. ¿Sí? Esto es normal, pero ojo, si se prolonga hay que pedir ayuda. No es recomendable utilizar fármacos, ¿ok? Porque esto lo único que va a hacer es entumecer, no nos va a permitir conectar con los sentimientos que están detrás de este síntoma, ¿ok? Pero pues obviamente hay que estar en contacto con ayuda profesional si esto es algo que ya está afectando a la persona en muchas otras áreas de su vida. Trastornos alimentarios. Las personas que pasa, la persona no come o por el contrario, come en exceso, lo cual, ojo, puede ser natural y normal en el corto tiempo o lo más cercano a la pérdida. Pero si estas conductas persisten, hay que pedir ayuda médica porque esto puede ser síntoma de una depresión. ¿Ok? La conducta distraída, acuérdense que uno de los pensamientos, de las cogniciones es esta confusión y bueno, las personas pueden presentar una conducta distraída en donde la persona como que no sabe cómo llegó a una situación en donde se sienten como muy preocupadas o se sienten como muy incómodas, por ejemplo, ante la pérdida de una dirección o de una situación, ¿sí? Entonces la persona puede ser que de repente como que no se acuerde de algunas cosas, ¿no? Este, por ejemplo, antes de la pérdida podía recordar muy bien una dirección y luego que se pierde la persona o al ser querido, de repente ya no se acuerda como que del número, del lugar, ¿no? Ese tipo de conductas son normales, pero ojo, la misma recomendación. Si esto tiende a ser algo que ya aumente en intensidad y en duración, hay que tomar cartas en el asunto. Aislamiento social. Muchas veces, y es común que las personas cuando están pasando por un duelo, tiendan a querer aislarse de su medio social y que no deseen visitar a familiares o que familiares los visiten o amigos, ¿sí? Que no quieran leer nada, ninguna noticia, ningún periódico, quieren completamente desajenarse, ¿sí? Quieren desconectarse de lo que acontece en el mundo. Ojo, esto puede llegar a ser normal y a veces hay que permitirle a la persona encontrar su propio espacio, pero pues acordémonos también de la conspiración del silencio, en donde este tipo de conductas no ayudan a elaborar un duelo sano. ¿Son normales? Sí, pero no ayudan. ¿Ok? Soñar con el fallecido. Esto es normal, es algo usual, ¿sí? Tanto sueños normales, por supuesto, sueños, digamos, placenteros, o también con pesadillas. Esto, pues obviamente puede proporcionarnos mucha información en el proceso de duelo de la persona, que inclusive puede ser utilizado en el trabajo terapéutico, pero el soñar con el fallecido es algo normal.
tanto sueños placenteros como pesadillas. Evitar, perdón, desinterés por el sexo. Es común, ¿sí? Es común que este tipo de situaciones sucedan y esta conducta es más frecuente en ocasiones en las mujeres, pero pues hay que entender que esto suele suceder, ¿sí? Em, Otro de los aspectos importantes, el evitar recordatorios del fallecido. Aquí es natural que la persona como que trate de evitar lugares que compartió con la persona que falleció, que evite sus objetos personales y esto le produce sentimientos muy dolorosos. Las personas como que lo que hacen es, no, no quiero ir a la fiesta porque voy a ver a tal familiar o no quiero ir a la playa porque la playa era un lugar significativo o a tal lugar, o sea, tratan de evitar el recordatorio del fallecido. Pero pues la idea es que esto es algo normal, pero pues que no necesariamente tenga que, digamos, ser para siempre, ¿sí? Buscar y llamar en voz alta a la persona. A veces puede ser que uno haga como que este pedido, ¿no? Al aire de, por favor, regresa, ¿no? O sea, como pedirlo en voz alta, ¿sí? Llamando al fallecido. Es algo normal que puede llegar a suceder. Suspirar, las personas que están pasando por un momento así constantemente están suspirando, ¿sí? Y es normal en las personas que se encuentran en duelo. La hiperactividad frenética. Aquí normalmente es quizá donde el doliente, la persona que está sufriendo, quiera distraerse de todos sus sentimientos y realice muchísimas actividades para poder establecer ese contacto con sus sentimientos y con los demás. ¿Sí? Si estas actividades llegan a un momento en donde se convierten en excesivas, las personas pueden caer en el activismo, ¿sí? En esta manera de no querer pensar, de no querer sentir, ¿sí? Y es muy importante estar muy atentos a esto porque esto lo que hace es precisamente desajenar o cerrar la posibilidad de poder conectar con las propias emociones. Llorar, el llanto es algo normal, ¿sí? El llanto es un medio para poder lograr ese equilibrio del organismo. Por algo estamos necesitando llorar, ¿sí? Las lágrimas, ¿sí? Van acompañados de ciertos, ¿sí? Como elementos que nos permiten liberar esa tensión, ¿sí? De hecho, hay una frase que dice, duelo no llorado, duelo no sanado. Entonces, hay que entender que si una persona no llora, está bien, no pasa nada. No quiere decir que esté enferma, para nada, pero que probablemente aún no está lista para llorar, ¿sí? Hay que permitirnos llorar. Acuérdense, hay que escuchar a nuestro cuerpo. Algo nos está pidiendo. Y si nosotros estamos invirtiendo energía para no llorar, probablemente eso es lo que nos puede hacer mal. Danos tiempo, hay que tenernos paciencia, por supuesto, y cuando sea el momento, en el lugar correcto, tal vez permitirnos llorar. Visitar lugares o llevar consigo objetos que recuerden a la persona fallecida. Estas conductas, ¿sí? Es precisamente algo distinto a la idea de evitar recordatorios del fallecido, sino que al contrario, generalmente aquí lo que hacen es llevar una fotografía de la persona, anillos o cualquier otro tipo de objeto que pertenecía a esa persona que falleció, como una manera de mantenerlo vivo y presente todo el tiempo. Es una conducta completamente normal. Atesorar objetos del fallecido. Hay veces en donde cosas que uno, por ejemplo, si no conoce el contexto o la situación, pueden parecer insignificantes. Entonces, hay objetos que pueden estar muy sobrevalorados, pero porque pertenecían a la persona que se fue. Entonces, no porque sean insignificantes para nosotros, hay que desestimar que para la otra persona lo es también, sino que puede ser algo significativo por más insignificante que parezca, ¿va? Este tipo de conductas se presentan siempre y pueden presentarse, no todas, pero sí algunas de estas pueden presentarse en el duelo normal, ¿sí? Estos, obviamente, y cada uno de nosotros lo va a vivir de maneras diferentes, ¿sí? Estas, hay personas que lo van a venir de una manera más rápida, van a presentar una, dos, tres, cuatro, cinco, todas, o tal vez una o ninguna, ¿sí? Es decir,
cada uno de nosotros va a poder vivirlo de manera particular, ¿sí? Por eso hay que entender que aunque se menciona que son duelos normales, no quiere decir que el duelo será normal si no se viven este tipo de conductas, ¿sí? Por eso es conveniente siempre estar muy pendiente y observar cómo estamos viviendo nuestro duelo, de qué manera, de qué intensidad, cuánto tiempo lleva, qué tipo de conductas presentas, cómo son tus sentimientos, si son exagerados, si son disminuidos, si los estás pudiendo conectar, si estás pudiendo vivir, si estás en contacto con tus sensaciones. Eso es lo que nos va a permitir, digamos, como que permitir dar los elementos clave que nos permitan conectar en las cosas que necesitamos, ¿sí? Por eso hay que tomar en cuenta que hay ciertos factores que pueden dificultar o facilitar el proceso de duelo. Por ejemplo, depende cómo la persona muera. No es lo mismo que una persona fallezca por una muerte natural en tiempo y de una manera tranquila a que lo haga a través de un accidente o de una situación violenta. No es lo mismo que una persona muera de cáncer a que una persona muera pues de adulto mayor y que no haya sufrido, ¿sí? Por eso mismo, a veces inclusive es mejor morir, por ejemplo, de una enfermedad que es socialmente vista como algo, digamos, como más, es mejor visto. Por ejemplo, murió de cáncer a decir que murió de SIDA, ¿no? Que todavía de repente nos encontramos con ese tipo de estigmas en relación a las enfermedades. Entonces, muchas veces las personas tratan de ocultar la causa de la muerte. Entonces, el tipo de enfermedad puede ser un factor que dificulte o que facilite el proceso. La relación afectiva con el fallecido. No es lo mismo que fallezca una tía de cuarto grado a que fallezca un hermano. ¿Me entienden? Si la relación fue muy cercana o fue muy mala, el duelo puede ser dificultoso. En el segundo caso, por las culpas que surgen. ¿Ok? Hay veces si no tuviste una buena relación y la persona falleció, puedes decir, no, pues es que seguramente nunca pude arreglar las cosas, nunca pude hacer algo al respecto. ¿Ok? La edad, por supuesto, no es lo mismo que fallezca una persona de 80 años a que fallezca un niño, un adolescente o joven. ¿Sí? La cultura, cada uno de nosotros tiene una manera distinta de entender y entonces de repente hay culturas donde la muerte se percibe de manera mucho más natural, así como otras donde no se permite expresar sentimientos y los duelos lo que pasan es que terminan ahogándose. No nos permiten mostrar pues cómo nos sentimos. La situación económica, por supuesto, son otros factores que pueden facilitar o dificultar el proceso de duelo porque sabemos que inclusive morirse no es barato, ¿sí? No son las mismas personas, no es lo mismo tipo de duelo una persona que se fue con muchas deudas a que una persona que, por ejemplo, había arreglado todo para ese momento y que no dejó ningún asunto pendiente. El sexo, por supuesto, tal vez, y esto lo podemos pensar, que a veces para las mujeres es mucho más fácil elaborar el duelo, ya sea por esta connotación y estas cuestiones como culturales o socialmente aceptadas en donde se les permite expresar mejor sus sentimientos y al hombre a veces se le reprime mucho más. Entonces, también el sexo juega un papel importante en esto. La etapa evolutiva del doliente. Aquí es importante entender que este aspecto es muy importante. Cada uno de nosotros va a vivir este duelo de una manera diferente según también la etapa en la que estemos. Acuérdense que no es lo mismo como un niño vive el duelo a como un adolescente a como un adulto. Inclusive entre las diferentes edades de los niños va a haber una diferencia. ¿Ok? Entonces, hay que tomar en cuenta esto, la etapa evolutiva de la persona que está pasando por un duelo. La espiritualidad, aquí precisamente es lo que nos va a permitir estar más en contacto con esa otra parte de nosotros, con esa parte que trasciende. Si la persona posee algún tipo de espiritual, algún tipo de creencia, esto puede ayudar a favorecer el dolor y el sufrimiento de una manera en que ayude a la persona a elaborar mucho mejor el duelo. Las circunstancias de la muerte, bueno, hay veces en donde la persona, si tuvo la oportunidad de vivir un duelo anticipado, esto va a facilitar muchísimo ese proceso de duelo. A diferencia de las personas que, por ejemplo, están pasando por un duelo de una persona que, por ejemplo, se quitó la vida. Pues aquí realmente
pues no va a ser lo mismo, ¿no? Las circunstancias de la muerte, pues van a determinar muchísimo qué tan fácil o difícil puede ser ese proceso de duelo. La fe, ¿sí? Aquí es muy importante no solo entenderlo desde la idea de la espiritualidad o algo religioso, sino también cómo la persona se siente en relación a la muerte, qué entiende, cuál es la esperanza que hay ante la muerte. Por ejemplo, si yo rezo por ti, te voy a ayudar a llegar a tu destino final y yo me sentiré reconfortado, por ejemplo. Entonces, esa fe de que algo puede bueno llegar a suceder es lo que sirve para poder ayudar a las personas a llevar este proceso de la mejor manera. El tipo de personalidad, cada uno de nosotros tiene una personalidad diferente. Hay personas que se hunden ante la menor situación difícil, ¿sí? Y hay otras que se muestran sumamente optimistas y tienen la capacidad de poder afrontar las situaciones difíciles y frustrantes. Y entonces, ¿con qué recursos personales cuento para poder superar esto? ¿Cuáles son las herramientas que tengo para poder librar estas circunstancias? Y por supuesto, las redes sociales de apoyo. ¿Con quién cuento para poder afrontar estas circunstancias? ¿Sí? Es importante que para poder salir adelante, yo reconozca que puedo utilizar y que puedo tener la posibilidad de estar con otras personas que me ayuden, ¿sí? Para poder encontrar esa fuerza que necesitas, esa fuerza que te ayude a seguir funcionando. La combinación de todos estos factores van a ser los determinantes que favorezcan o que dificulten el duelo. Si queremos mantener nuestra salud emocional y encontrar ese sentido de nuevo a la vida, tenemos que permitirnos vivir cada una de estas experiencias, ¿sí? Debemos elaborar nuestros duelos. Tenemos que poder volverle a encontrar sentido a las cosas que hacemos. Hay que poder identificar cuáles son las necesidades que tenemos, cuáles son los sentimientos, cuáles son las sensaciones, cuáles son las cogniciones. El poder conocernos nos dará la oportunidad para poder encontrar cuáles son aquellas estrategias que nos puedan servir para lidiar con estas situaciones tan difíciles y eventualmente poder seguir viviendo.